Muchas gracias. Primero agradecer a UNEF la oportunidad que me da de estar aquí para contar algunas cosas con respecto a lo que serían las redes inteligentes y la generación de consumo. Yo lo primero, si acaso una moción a la generalidad, a la totalidad, le he cambiado el título de... Yo no veo que el autoconsumo sea la puerta de las redes inteligentes, sino que las redes inteligentes sean la puerta del autoconsumo, porque si no disponemos de una infraestructura adecuada, difícilmente podremos alterar los modos y las formas de trabajar. El segundo punto, y debe haber un cacharrito por aquí, el segundo punto es que cuando hablamos de energías renovables, de redes inteligentes, yo he estado escuchando esta mañana a todos los ponentes y yo siempre he hecho en falta algo, y es que estamos hablando de energía, estamos hablando de planificación energética y estamos hablando de un tema global. A mí me preocupa que solo hablemos de peajes, que solo hablemos de costes, sobre todo que cuando uno empieza a analizar cuáles son los costes y los peajes nos acabamos dando cuenta que los márgenes de los que los hablamos son excesivamente cortos y que el problema debe estar en otro sitio y no donde lo encontramos. Y a mí, como vamos a hablar de energía como soporte de todo lo que estamos hablando, yo me gustaría en las 2 o 3 primeras transparencias pues explicar cómo veo yo cuál es la situación energética de este país y de la Unión Europea. Y aquí son datos de Eurostat. En la primera se puede ver cuál es nuestra dependencia energética. Estamos en el entorno del 80%. Algo tenemos que decir con respecto a qué sistemas de generación utilizamos. Estamos en una intensidad energética que alguien puede decir, gracias a las políticas energéticas de este país hemos conseguido reducir la intensidad energética. No, señores, no. Hemos conseguido reducir la intensidad energética gracias a la crisis, porque en el año 2011 la intensidad energética subió. Este gráfico solo llega hasta el 2010 y me parecía mal poner el repunte. Y por tercer punto, perdón, que se me ha ido el dedo, y por tercer punto, somos también líderes en emisiones. Estamos hablando de que tenemos un país y vivimos en un país en que somos líderes en dependencia, en intensidad y en emisiones. Y siempre estamos discutiendo de cómo vamos a reducir los gastos, de que hay que tener un gasto racional y que hay que reducir los gastos, y nunca cómo podemos atajar esto que estamos hablando. Y yo creo que hoy, cuando hablamos de autoconsumo, a mí no me gusta la palabra autoconsumo, ni me gusta el balance neto, porque alguien que se instala una planta en su casa lo que está haciendo es generar energía con distintos usos. Y creo que estamos pervirtiendo el lenguaje para intentar explicar con mucha timidez y mucho miedo lo que hay detrás de todo lo que estamos hablando. El siguiente punto que no podemos olvidar es que estamos hablando en que por cuestiones demográficas las ciudades siguen creciendo y van a seguir creciendo y se van a acabar envejeciendo. Y estamos hablando de una componente problemática, y es que nos encontramos con una concentración de la demanda en puntos que no se corresponden con los puntos de generación de oferta. Así no podemos tener un sistema inteligente. No podemos adecuar que cada vez vivamos más en centros urbanos y cada vez tengamos más alejada la parte de generación. Y alguien puede decir, oiga, ¿y usted trabajando en una compañía eléctrica cómo me dice esto? Es que yo tengo que abastecer las demandas de los ciudadanos. Mi problema no se acaba detrás de generar energía eléctrica. Mi problema sigue cuando lo tengo que distribuir y lo tengo que vender. Y a mí muchas veces lo que no me gusta cuando voy a estos esquemas, yo tengo un background de 35 años en energías renovables. No tengo ningún problema en decirlo. Pero lo que no me gusta es que incluso desde el propio sector se haga una dicotomía de unos por un sitio y otros por otro. Al final, aquí lo único que existe, como luego veremos, es un consumidor que consume energía eléctrica. No existe un señor que está en un sitio y otro señor que está en otro. Y yo creo que esto lo acabamos perdiendo, y acabamos perdiendo la señal de lo que tendríamos que estar trabajando. Y ya que pertenecemos a un ámbito global, pues tenemos el famoso 20-20-20 del 2020, en algunos casos puestos en entredicho, cosa que yo no entiendo, y tenemos también la hoja de ruta.
Y la hoja de ruta al 2050 lo que viene a decir es que las renovables acabarán tomando entre el 55 y el 85, que el ahorro y la eficiencia energética acabará siendo el 45. Yo hay veces que no acabo de entender que el que quiera ser eficiente tenga que pagar la multa del ineficiente. Yo esto no lo entiendo. Porque si no, nunca avanzaremos. Y lo que no, me gustaría daros una señal, porque trabajo en una compañía eléctrica, de que estamos en un furgón de cola. Estas luces se encienden porque hay mucha gente de compañías eléctricas que están trabajando ahora mismo. A mí no me gustaría que pensaran que mi trabajo es de oposición permanente o que tengo que dar una señal que no se corresponde a la realidad. Y en ese punto nos encontramos también como que la electricidad va a ser un vector que va a ir creciendo cada día más. ¿Cómo es el sistema eléctrico actual? El sistema eléctrico actual es un sistema de oferta, en el cual, con un paradigma que yo cada vez tengo más claro que va a tener que ser cambiado, cualquier demanda puede ser cubierta por una oferta. Estamos en un sistema de concentración y en realidad lo que estamos diciendo a futuro, con la incorporación de las energías renovables, que tiene una alta aleatoriedad en origen y una alta estacionalidad, con la necesaria gestión de la demanda y ahorro que veíamos de reducir un 41% el consumo de energía, con la aparición de actuaciones de sistemas reversibles como pueden ser los vehículos eléctricos. Tenemos que cambiar el sistema. A futuro, si queremos reducir la dependencia, las emisiones y la intensidad, deberá ser la demanda quien se ajuste a la oferta y no la oferta quien se ajuste a la demanda. Y en estos paradigmas, para mí, hay una gráfica y hay un dibujo que me encanta, y es este de aquí esto no sé si va o no va. ¿Se ve? Bueno, da igual. En la parte superior derecha, en el cual cada vez vemos que hay un doble anillo, un anillo de potencia y un anillo de información, un anillo de comunicación. Y el siguiente punto que estaríamos hablando es, ¿cuál es el futuro, el nuevo paradigma, el nuevo modelo energético, el nuevo modelo eléctrico que todos tenemos que estar trabajando? Todos. Proponer una idea de resistentes y novedosos me parece un maniqueísmo fácil. Entre otras razones, porque yo llevo 35 años trabajando en las renovables. Yo estoy a favor de las renovables, pero estoy muy en contra de mucha gente que trabaja en renovables, porque han considerado que esto es un producto financiero, que hacer energía eléctrica de vez en cuando venía muy bien. Estoy en contra de ese esquema y creo que entre todos tenemos que levantar y tenemos que hablar de 4 puntos importantes. Primero, de nuevas tecnologías, que es lo que he venido yo a hablar aquí. Y dices, ahora empiezo, los 10 minutos que me decía Antonio que me iba a dar. Primero, de nuevas tecnologías. Estamos hablando de sistemas de medida inteligentes, de movilidad eléctrica, de almacenamiento, de generación distribuida. Esto es la primera escala. Estamos hablando que hasta el 2018 no vamos a cumplir el objetivo de cambiar los contadores. La primera escala, 2018. Y ahora estamos peleando a ver si metemos qué porcentaje en el peaje de la parte de distribución. Que el problema es otro. Que el problema no es de euros. Que el problema es de infraestructuras. Que el problema es de política energética, es de planificación. Es de voluntad. El segundo punto, vamos de un sistema pasivo a un sistema activo e interconectado o de automatización. Tecnologías de información y comunicación. Tercer punto, precio. Trabajamos en precios constantes. Me tendré que adaptar a trabajar en precios variables. Si yo quiero consumir cuando la gente no produce, tendré que pagar más o tendré que mover cargas. ¿Pero qué es esto de que yo aquí en mi casa ahora pongo un chisme, pongo un aparato y hago consumo, me lo devuelven, me lo dan y yo no tengo nada que ver con el sistema? No, oiga, no. Aquí hay que trabajar desde el primer momento hasta el último momento y ser consecuente. Y el último punto, pues que los consumidores, que para mí, como pongo ahí, van a ser el centro y actor principal de todo lo que estamos hablando, tendrán que asumir otras funciones. Entre ellas la de generación. A mí no me duelen prendas que me digan, no, balance neto, autoconsumo, que no se enteren, le hemos puesto un nombre distinto, a ver si la gente no dice nada. No, señor, llamemos a las cosas por su nombre y seguramente hablando entre muchos sectores y hablando por las cosas por su nombre avanzaríamos bastante más de lo que hemos avanzado. A mí hay una cosa que me ha preocupado esta mañana. Desde los sectores renovables y desde el consumidor español, que es el que acaba pagando los incrementos de tarifa,
se ha conseguido que existan unas curvas de aprendizaje de tecnologías renovables. Y estamos consiguiendo que la fotovoltaica sea rentable y sea competitiva. Y estamos consiguiendo que la eólica pueda competir a precios de pool en algunos emplazamientos. Y estamos consiguiendo que la biomasa, si la política agraria fuera decente, que pudiera tener una alternativa real. Oiga, cuando yo pueda competir no me hable de cupos. Si yo compito por mí mismo, ¿pero para qué vamos a estar defendiendo una cosa que hemos alcanzado? Y yo aquí me permito siempre poner pues un estudio de McKinsey y de Cera, porque si hacemos los estudios que el propio sector o que nosotros elaboramos, parece que no tienen valor. Entonces, como al poner los datos de las referencias de otras empresas muy grandes, automáticamente esto que les estoy diciendo pasa a ser una realidad no discutible por nadie. Y dentro de todo esto, yo cuando me leo la parte regulatoria, afortunadamente no me ha tocado hablar en la parte regulatoria, pues ya hay veces que lo que pienso es que de todo en la discusión del Real Decreto, para mí lo más importante es la titularidad. El modelo de cómo voy a gestionar esto. El resto, precios, son elementos temporales. De hecho, hay un tema muy claro. En los estudios que nosotros hemos hecho, del 2012 al 2016, entre el kilovatio hora generado por fotovoltaica y el kilovatio hora consumido se va a reducir en 40 euros megavatio hora. La brecha, o se va a separar, depende de lo que la gente pueda considerar dónde está el corte, depende de dónde lo veamos, si desde la parte izquierda o desde la parte derecha, si desde la parte convencional o de la parte renovable, si queremos seguir manteniendo esta dicotomía que yo no acabo de entender. Entonces, esos 40 euros megavatio hora, 20 son por mejora del sistema fotovoltaico y 20 son por mayores incrementos de la energía. A mí, personalmente, creo que la energía es barata, porque entiendo que la energía es escasa. Y como aquí no hemos venido a hablar de política, pues la política dice que el déficit empezó en el año 97. Y no creo que nadie ni se pueda otorgar ni se pueda escapar de las consecuencias que pueda tener y de los orígenes que pueda tener. Y por último, cuando estamos hablando de sistemas unifamiliares, multifamiliares, compartido, ¿y por qué ahora decimos compartido y hay muchas asociaciones que dicen a favor del compartido? Porque es más rentable que el unifamiliar y porque lo que interesa es la rentabilidad. Tenemos que hacer instalaciones, tenemos que hacer instalaciones, porque si no hacemos instalaciones esto no sigue. No diga no. Vamos a ver si hacemos las cosas decentemente y hagamos una planificación y una regulación, que lo que no podemos hacer es convertir esto en un IKEA. Y bienvenido usted a la República Independiente de mi casa. Si no me da la regulación, lo pondré de forma sin que nadie se entere. No vaya a ser que alguien me pueda decir que estoy cometiendo, que me falta algún papel. Y por último, ya que he venido a hablar de las redes inteligentes, una breve pincelada de una experiencia que estamos llevando, entre otras muchas, dentro de Endesa, que es la Smart City de Málaga, en el cual pues tenemos 13.000 usuarios, de los cuales 1.200 son usuarios entre empresas y grandes clientes. Estamos en una potencia contratada de 63 megavatios, 70 gigas de demanda, redes de media tensión, redes de alta tensión, almacenamiento, generación distribuida, cogeneración. ¿Y esto qué? Pues yo lo que les puedo decir que los resultados del entendimiento que se puede trabajar es espectacular. Igual que les puedo decir que todo esto alguien lo tiene que pagar y que podemos tener una regulación fantástica, pero cambiar los contadores, cambiar los sistemas, cambiar todo lo que tenemos vale dinero. Y de esto no hablamos, es planificación energética. Es cambiar el sistema, pero no cambiar el sistema con un Real Decreto. Dice, ¿a cuánto me va a pagar usted el kilovatio? Oiga, que ese no es el problema, que no es a cuánto me va a pagar el kilovatio hora, sino cómo puñetas usted puede generar un kilovatio hora, autoconsumirlo, meterlo en la red, que nos estamos equivocando de discusión. Y ya para acabar, pues yo creo que estamos en un bucle. Y en el próximo señal dice que el futuro es la próxima salida. Yo creo que tenemos una gran dificultad para encontrar la salida. Primero porque este gobierno, siguiendo una política absolutamente caótica como siguió la anterior,
hizo el Real Decreto Ley 1/2012. Siguió pegándole un recorte a la distribución. Si usted quiere hacer generación distribuida, fomente la distribución, no le recorte los ingresos. Estamos haciendo la política contraria a lo que vamos buscando. Y yo, al menos, como persona que estoy en una compañía eléctrica, me niego a pensar que por defender los derechos de la compañía eléctrica tenga que estar en el lado equivocado. Porque en el fondo, ustedes y nosotros defendemos los mismos derechos, cada uno con las armas que puede. Unas serán ideológicas, otras serán de balance, otras serán de abogados. Y en el fondo, todos lo que vemos es que las cosas han cambiado y que la generación distribuida, llámenla autoconsumo, llámenla balance neto, será el futuro, porque en el centro de todo esto está al final el consumidor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, porque me has ahorrado una parte del trabajo, básicamente el cambiar el título, el orden del título, porque yo creo que el orden de los factores a veces sí que afecta al resultado. Entonces, bueno, no quiero reiterar muchas de las cosas que ha dicho Fernando, sí simplemente a lo mejor poner en orden mis propias ideas. Yo no voy a utilizar transparencias y voy a intentar cumplir con Antonio y con la hora de comer lo mejor posible. Yo creo y comparto plenamente el planteamiento de que estamos en un momento que hay que pensar, yo creo, en términos colectivos, pensar en términos de sistema energético y en concreto, ya que estamos hablando del mundo eléctrico, con una visión de largo plazo y colectiva del sistema eléctrico. Y quería dejar encima de la mesa tres reflexiones de lo que es el sistema energético, el sistema eléctrico en concreto, que yo creo que muchas veces nos perdemos en los detalles y no nos damos cuenta de toda la entidad que tienen las cosas. Entonces, para mí, al final, la electricidad básicamente son tres cosas. Es, en primer lugar, el primer esencial de los servicios, en el sentido de que cualquier consumidor no puede pasar sin luz, y juzguémoslo por nosotros mismos, pues más allá a lo mejor de unos minutos. Si son procesos industriales, posiblemente hasta perturbaciones de microsegundos están afectando al final a la productividad, a la competitividad y al output de performance que está dando nuestra industria. Entonces, en ese sentido, eso es un valor difícil de cuantificar, pero enormemente importante. En segundo lugar, la electricidad es el más perecedero de los productos. Yo no conozco ningún otro producto que se tenga que servir y entregar al cliente en el mismo instante de tiempo en que se está produciendo. Yo no sé si luego Mariano nos hablará de tecnologías que permitan cambiar este paradigma en vigor desde hace 100 y pico años, pero es una realidad que implica unos condicionantes absolutos sobre lo que es el equilibrio de generación y demanda, que es algo que está implícito en el cambio de paradigma que antes hablabas, Fernando. En tercer lugar, estamos hablando de que para permitir esa entrega instantánea estamos manejando, en este caso desde las empresas de transporte y distribución, la más extensa y capilar de las infraestructuras. En España hay, así cifras redondas, pues 1,5 millones de kilómetros de red, que es algo de lo que yo creo que no existe en ninguna actividad. Y una red, además, bueno, pues con una serie de complejidades técnicas y que tiene que llegar a todos y cada uno de los domicilios de los clientes. Y eso es algo que está muchas veces invisible, porque además lo hemos ido enterrando debajo de las aceras, no se nos ve ni se nos oye, más que cuando tenemos problemas, pero al final tiene unas implicaciones de gestión que hace que estemos hablando de un sector clave en cuanto a su dificultad de manejo, porque es intensivo en capital, evidentemente, es intensivo en operaciones, es intensivo en tecnología, es intensivo en muchas cosas. Y creo que es un buen momento como cualquier otro. Yo creo que los momentos de crisis son buenos para poner de manifiesto las realidades profundas que subyacen a las cosas. Creo que eso es algo de lo que se tiene que ser consciente. Retomando también un poco lo que decías acerca de la distribución en España, no quiero que se me interprete como abogado de parte si hago uso de unos datos que están al alcance de cualquiera. La distribución en España es extraordinariamente eficiente, como fruto de un proceso de evolución empresarial, tecnológica y de gestión
que ha costado pues, posiblemente más de 20 años. Si se analiza cualquier ratio homogeneizado, costes por cliente, costes por kilómetro de red, costes por kilovatio hora distribuido, y se comparan a nivel de esta Europa en la que estamos encuadrados, pues cualquier ciudadano que lógicamente no tiene por qué conocer esto se puede llevar la sorpresa de que la distribución en España cuesta la mitad de lo que cuesta en Francia. Es decir, en Francia, nuestro vecino de al lado, esto cuesta el doble que aquí. Pero es que en Alemania lo hacen por el triple. Es decir, esta pobre España nuestra tan denostada a ciertos efectos, en determinados sectores, y yo creo que posiblemente el fotovoltaico, el renovables, el de las tecnologías de producción, se ha dedicado mucho tiempo a lo largo de este día. Esta otra parte más invisible que nos toca gestionar algunos, pues yo creo que no tiene en ese sentido nada que envidiar. Yo creo que hemos hecho un proceso de evolución que en estos momentos nos tiene que permitir, y a mí por lo menos a título personal me lo permite, salir por ahí por Europa, por el mundo, con la cabeza bien alta y darme cuenta que es que hacemos las cosas bastante bien, a pesar de que luego fallemos quizá en la comunicación a la hora de decirlo. Entonces, fortalezas que tenemos en este momento y cómo enlaza todo esto con el paradigma de las redes inteligentes. Bueno, pues antes de las fortalezas, las megatendencias y las oportunidades. También lo decía Fernando, yo creo que estamos viendo una evolución del concepto de generación centralizada, sea esta convencional o sea renovable, hacia un concepto de generación distribuida, realmente distribuida, no dispersa, alejada, intermitente, no. La generación distribuida para mí es la que está pegada al consumo y es aquella que además, pues lógicamente, tiene unos tamaños de producción parecidos del orden de magnitud de los que luego va a utilizar ese usuario. Es decir, para mí es una componente clave de lo que los anglosajones llaman prosumer, que no es más que eso, un consumidor verdaderamente activo. Yo no creo que los 27 millones de consumidores españoles de la noche a la mañana vayan a pasar a ser agentes activos. Pero, por otro lado, si miramos esa demografía que antes esbozabas con la población urbana, donde un porcentaje muy alto de la gente ya tiene, por ejemplo, acceso a Internet, a mí no me cuesta demasiado visualizar un futuro a medio plazo donde haya un segmento de consumidores que verdaderamente, bueno, pues sean capaces de gestionar su demanda energética, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. La eficiencia energética, evidentemente otra clave que yo creo que es muy importante. Yo creo que hemos tenido durante mucho tiempo un velo delante de los ojos que no nos ha permitido darnos cuenta de que la energía vale mucho más que lo que cuesta, porque a lo mejor bueno, pues ha costado menos de lo que vale. Creo que tenemos que ir, y más en estos momentos de crisis y de necesidad, hacia la puesta en valor verdadera de lo que supone la energía para el usuario, y eso pasa por la eficiencia energética. Tecnologías de la información, de la comunicación, todo lo que es la convergencia de la parte core hard del sistema de potencia con la parte soft de la electrónica. Pues yo creo que estamos en eso. En ninguna actividad hoy en día alguien puede pensar que puede prescindir del potencial transformador de todas estas tecnologías. Y yo creo que en ese sentido el sector eléctrico español ha hecho uso siempre de ese potencial, pero ahora es que se pone al alcance de la mano, a tiro, una oportunidad excelente. También posiblemente en gran medida derivada pues bueno, pues de la crisis, cuando alguien se tiene que rascar los bolsillos y se ve obligado a echarle imaginación a las cosas, pues se captan oportunidades y se hacen cosas que en unas circunstancias de bonanza pues ni te molestas en mirar. Entonces yo creo que en estos momentos el estado del arte de la tecnología, con las condiciones de contorno en las que estamos viviendo, pues ofrecen una oportunidad muy buena para la parte capilar de la red extensa que antes comentaba, se dote y se ve acompañada de una capa de tecnologías de información, de comunicación, de automatización y de control que hasta ahora bueno, pues no se ha llegado a ello, evidentemente, por muchas razones, básicamente de tipo económico. Pero bueno, ahora todo esto se está empezando a poner en unas condiciones de precio que yo creo que nos posibilitan conjuntamente, porque al final no es solo la red,
es el conjunto del sistema eléctrico el quien puede o quienes podemos poner en valor esta posibilidad. Y toda una serie de alternativas tecnológicas más de futuro, que yo veo ya más a medio plazo, pero que indudablemente están ahí y nos pueden cambiar el enfoque. ¿Qué fortalezas tenemos a nivel de país? Pues yo creo que tenemos algunas. Yo creo que tenemos un sector empresarial solvente, con compañías en distintos ámbitos, tanto de la fabricación de equipos de generación, como empresas explotadoras de redes y de tecnologías de generación, como empresas fabricantes de este tipo de equipamiento, de automatización, control, protección, comunicaciones. Entonces, si somos capaces de aglutinar todo eso en una visión de futuro, yo creo que tenemos mucho más que ganar que perder, porque este es el paradigma que se está moviendo por ahí en mundo adelante. En Estados Unidos se habla de esto, en la Unión Europea se habla de esto, en todo lo que son los mercados asiáticos se habla muchísimo de esto porque están en un proceso precisamente de crecimiento de la demanda. Entonces, sería una pena que teniendo el conocimiento, teniendo las capacidades que básicamente son humanas y empresariales, no hiciéramos por capturar bueno, pues esa posibilidad propia de mejora de eficiencia de nuestro propio sistema y sobre todo de posicionamiento de cara al exterior. Y eso requiere evidentemente tener pues una visión clara de cuáles son nuestras capacidades y cómo las podemos aprovechar. Yo sí que querría decir, bueno, el mundo aquí de lo que es la fabricación de bienes de equipo eléctrico de producción renovable, seguro que es conocido por la audiencia mucho mejor que por mí, pero sí que quiero romper una lanza y hablar también del enorme esfuerzo que están haciendo otras compañías españolas de este tipo de sectores que en base a lo que estamos siendo capaces de aprender y de desarrollar aquí están saliendo a vender y a montar plantas en sitios tan difíciles como los Estados Unidos, como la India, como toda la zona del este de Europa. Y en estos momentos, dentro del mundo de las redes inteligentes, que no es más que un cambio de paradigma de cómo se gestionan las redes de distribución, los sistemas eléctricos de distribución, yo creo que esto se está convirtiendo en un lugar donde desde fuera, desde el resto de las empresas operadoras en Europa, desde el resto de bueno, pues entidades de distinto tipo a las que se pueda requerir, se nos está reconociendo que verdaderamente estamos ejerciendo un papel de liderazgo. En España se están haciendo cosas en materia de interoperabilidad de equipos, en materia de despliegue de redes inteligentes, en materia de desarrollo de aplicaciones avanzadas para la explotación de los sistemas eléctricos, que cuando se enseñan por ahí fuera los extranjeros no se lo creen. Entonces creo que de falsas humildades y falsas timideces se saca poco. Creo que es un tema que tenemos que abordar. Retos, y termino muy rápidamente, pues yo creo que tenemos muchos y de distintas naturalezas. Tenemos claramente un reto tecnológico, nos estamos enfrentando a tecnologías todavía inmaduras que estamos desplegando de una manera muy masiva, millonariamente. No nos debemos permitir el lujo de tener una tasa de errores en este proceso más allá de lo debido. Y en ese sentido, bueno, pues estamos haciendo esfuerzos importantes por desarrollar de manera real la interoperabilidad de los equipos, por garantizar la comunicación segura, eficiente, real entre esos equipos desembarcados y todos los sistemas centrales de gestión. Es muy importante el concepto de gestionabilidad que antes se hablaba. Yo creo que la generación, dependiendo de su fuente intrínseca o primaria de producción, sí que tiene un potencial de gestionabilidad. Por un lado técnica y por otro lado también económica, pues tendremos que encontrar ese punto de equilibrio, ese subóptimo visto desde el punto de vista del sistema, y eso requiere que la generación sea observable desde la red, que tengamos información los operadores de redes de qué es lo que está pasando en esas plantas de producción, no con ánimo de tener ningún planteamiento intervencionista, sino porque lo que se desconoce no se puede manejar, y un elemento tan complejo como una central de producción que inyecta energía en estos momentos ya de abajo arriba,
que puede ser una fuente de corriente de cortocircuito en el momento de un defecto, que está afectando de manera importante a la estabilidad de las redes, que una serie de cosas, pues yo creo que evidentemente se tiene, dentro de un marco transparente, conocido y reglado, se tiene que conocer y que intercambiar, y yo creo que ahí tenemos un reto verdaderamente importante. Si no, estaremos haciendo las cosas de tapadillo, como quien tiene algo que ocultar, y creo que no hay nada que ocultar, que hay un óptimo global claro que conseguir. Y tenemos, lógicamente, todo un recorrido tecnológico por delante, o todo un reto tecnológico de poner esto en valor en clave país. Más retos, el económico. Yo creo que en estos momentos, a lo mejor, el corto plazo nos está condicionando demasiado y no nos está permitiendo ver ni siquiera el medio plazo. Yo creo que de las crisis se acaba saliendo, y lo importante no es solo salir, sino cómo se sale. Creo que es importante que las señales que se den en el corto plazo no cieguen las capacidades que tenemos de raíz. Y en ese sentido, aparte de por afectada, comparto completamente la aseveración de Fernando, que no es la distribución donde hay que meter la tijera en estos momentos. Creo que no son esas las prioridades, ni arregla el problema. Sí puede, en cambio, entorpecer seriamente la puesta en valor de todo esto que estamos hablando. Retos de tipo social. Yo creo que el consumidor, este consumidor del futuro, también tiene que evolucionar. De una persona que, sin saber lo que hay detrás del enchufe del interruptor, hace así, simplemente quiere tenerlo, a un prosumer comprometido, con capacidad de gestión y que optimiza eficientemente un vector clave como es la energía, hay una distancia, y tenemos que contribuir a que la gente en general sea capaz de recorrerlo. Si no, estaremos contando una película mientras la vida de la calle va por otro lado. Y yo creo que, por último, evidentemente tenemos un reto de política energética, que es poner todo esto en contexto y buscar los puntos donde tenemos más que ganar colectivamente que perder. Y en el interín, evidentemente, aparecen rozamientos y aparecen problemas de corto plazo, y esos hay que resolverlos. Pero tenemos también, yo creo, que tener un poco la vista puesta en el año que viene, ¿qué? Y dentro de 3 años, ¿qué? Y en ese sentido yo creo que las redes inteligentes, la gestión integrada de la red y de la generación distribuida, claramente tiene que ser la puerta de viabilización de un determinado modelo energético y de la captura de una serie de oportunidades que, desde mi punto de vista, son reales. Mi función estoy en representación de la Fundación CIRCE, que estamos dedicados a los temas energéticos como fundación desde hace 20 años. Esa fundación previamente ya tenía un desarrollo de trabajos, de especialización, y el que yo llevaba en aquellos momentos estaba enfocado de lleno en los temas energéticos, sobre los cuales yo llevo trabajando más de 50 años. Muchas gracias por poder exponer en público lo que es la vocación de un docente e investigador, pero que la mayor parte de mi vida he estado como empresario en los temas energéticos, además en mi propia empresa. Bueno, simplemente esto es un poquito de introducción, y verdaderamente, pues igual que decía Fernando, lo del autoconsumo como puerta de entrada de las redes inteligentes, pues claro, a mí tampoco me gusta, pero creo que tiene su fundamento en la medida que vayamos viendo lo que yo quiero exponer, que es lo que se trata de innovación tecnológica. A ver si esto obedece. Sí. Bueno, estamos viendo que la necesidad de utilización de renovables y de admitir la generación distribuida exige y está pidiendo y está haciendo desarrollar ese concepto de redes inteligentes, redes flexibles, que den capacidad, que respondan a todas esto que se está pidiendo, que si el medio ambiente, que si las renovables, que si la autosuficiencia. Todo el mundo ha estado hablando de ello, pero no vamos a seguir ni a las Smart Grid, las Smart City, y verdaderamente, queramos o no queramos, estamos inmersos en un profundo cambio. Estamos inmersos, llevados precisamente por esa necesidad. La humanidad espabila y se arregla cuando tiene problemas, y esto es lo que está pasando. Entonces,
se ha hablado de que hay dos enfoques diferentes, por un lado los de los distribuidos renovables, por otro lado las compañías eléctricas. El hecho es que cada uno desde su perspectiva, pero resulta que hay una finalidad común, que es cómo vamos a arreglar el meollo en el cual nos hemos metido, y entre todos tenemos que arreglarlo, por supuesto. Se está presentando ahora incipiente, pero lo que ha dicho también Blanca, lo que es el contexto del entorno sincronizado, el entorno centralizado, que ha estado dominando toda la sociedad y el desarrollo de la humanidad, y que ha estado dando todas sus prestaciones desde Tesla, desde hace 100 años que estamos con esta mentalidad del entorno centralizado, sincronizado en el contexto de lo que es el enfoque de la corriente alterna. Y ahora pues resulta que es que por abajo, por el otro lado, pues viene el entorno descentralizado y que está desincronizado, y que en principio, entre comillas, hay que sincronizarlo. Es decir, nos tenemos que meter en el sistema centralizado de la corriente alterna. ¿Qué ocurre? Pues que una cosa es lo que estamos viendo, lo que es las conversaciones o las exposiciones que he estado viendo yo y lo que hemos estado oyendo ahora, pues lógicamente están expuestas desde una inmersión total y absoluta en la realidad del momento. Claro, los que estamos metidos desde hace muchos años desde un enfoque de búsqueda de las innovaciones y los avances científicos y tecnológicos, pues nos despegamos, nos tenemos que despegar. Y no es que vayamos en contra de la realidad, simplemente es que hay que entender que es otra pata de funcionamiento para que entre todos podamos avanzar. No es una contradicción o no es un enemigo a lo que está expuesto en la realidad, es lo que nos tiene que decir cuál es nuestro próximo paso. Nace en ese aspecto de innovación tecnológica, pues resulta que desde hace ya muchos años, del orden de 50 años, se está pergeñando y se están obteniendo unos resultados sorprendentes de cuestiones que no se están, creo, desde mi punto, observando desde la sociedad, ni desde las compañías, ni desde las políticas de gobiernos, ni de todas sus perspectivas de futuro, como por la previsión a 50 años, a 25 años, en las cuales pues estarán muy puestas, pero desde luego creo que no han tenido suficientemente en cuenta este contexto de lo que es la revolución de la nanociencia y la nanotecnología y su impacto en los sistemas energéticos. Estamos viendo cómo nacen, se descubren y hay premios Nobel, de aquí estamos hablando de 1990, prácticamente en el 2000, y esto incide plenamente en lo que estamos hablando, es decir, en energía y sobre todo y fundamentalmente energía eléctrica. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues bueno, pues Planck ya en 1900 habló de los cuantos. Este dio un pasito más y nos dijo que si la fotovoltaica, porque resulta que la luz eléctrica pues estaba compuesta de fotones con su comportamiento dual, que al principio negaba, entre materia y onda. Pero va avanzando la nanociencia, la nanotecnología desde un punto de vista moderno, y nos encontramos que los fullerenos y los nanotubos de carbono se comportan dualmente como materia y como onda. ¿Qué significa? Rebasamos completamente los conceptos clásicos que ahora tenemos. Se nos presentan actuaciones dentro de los materiales nanoestructurados y su simbiosis y su unión, se nos presentan funciones de redox, oxidación, reducción sin intercambio de materia, sin movimiento de moléculas, es decir, obtención de baterías estáticas. Se nos presentan superconductores a temperatura ambiente. Los nanotubos de carbono conducen 1000 veces mejor que el cobre. Se nos presentan los sistemas de lo que llaman gigapermittivity, es decir, dieléctricos de film de dimensión de nanos con constantes dieléctricas de 20.000 y 30.000 y no constantes eléctricas de 80, 40, 300 como el mejor que tenemos nosotros ahora como aislante que utilicemos en las máquinas eléctricas, además en espacios. Esto revoluciona todo. Lo tenemos ahora en mercado. Vamos a verlo. Además, transferencia energética por efecto túnel. Es que nos encontramos con que
en los nanoporos de los materiales nanoestructurados, lo que se produce en esos nanoporos es, aún de momento se conocen 5 formas de transferencia energética. Y entre ellas está el efecto túnel, es decir, que se mete en un nanoporo de esos un polímero, también nanoestructurado, y entre ellos hay una interferencia, efecto túnel, superando la barrera de potencial, que aquí está representada porque me hizo mucha gracia esta, o sea, pasando la barrera de potencial y pasando al otro lado, y aparece por el otro lado. Esa onda energética, ese electrón, aparece por el otro lado. Entonces, aparecen estas interacciones que están revolucionando a las empresas y están revolucionando los I+D en la profundidad de sus laboratorios y de sus enfoques de investigación, y nos encontramos pues porque aparecen en los nanotubos el efecto spin, que es manejable con un campo magnético o un campo electrostático exterior. Podemos hacer que un nanotubo instantáneamente conduzca o no conduzca. Entonces, todo esto está ocurriendo. Y tenemos el efecto spin, tenemos los nanotubos, tenemos los nanoporos, los sistemas de nanoporos, los polímeros conductores. ¿Y a dónde nos va a parar? Pues nos va a parar a la nueva generación de sistemas que están empezando a salir. Y cuando digo que están empezando a salir, no estoy hablando de poesía, como he oído esta mañana por aquí, o se habla de música celestial, o de cosas... No, son puñeteras realidades. Y están en laboratorio funcionando, y están obteniéndose productos de baterías, de supercondensadores, y se empiezan a llamar hipercondensadores estáticos que duran cientos de miles de cargas, descargas sin envejecimiento. Entonces, pero claro, no esto lo tenemos hoy en el mercado. Claro que esto revoluciona tecnológicamente. Cuando estas cosas ya son a nivel productivo, a nivel competitivo, pues verdaderamente yo no lo sé. Los que estamos metidos en el mundo de la ciencia sabemos que esto puede durar 3 años o 50. Todo depende de esa estructura de mercado y todo depende de cómo se vaya necesitando y cómo se vaya necesitando otras prioridades, como por ejemplo permanecer en los sistemas energéticos convencionales hasta que se pueda dar un paso adecuado. Como me decía un compañero de Red Eléctrica, es que esto es un avión en marcha y no podemos quitar los motores y ponerlos en marcha. No, hay que esperar y hay que darle tiempo verdaderamente a que todo esto ocurra. Pero lo que sí tenemos que saber es que esto es real. Y lo que tenemos que saber es que estas evoluciones tecnológicas nos cambian, nos tienen que hacer cambiar la perspectiva, por lo menos de esa de 25, 30 y 50 años. Estamos cambiando lo que es, decíamos, el almacenamiento. Hace un momento Blanca decía, es que estamos trabajando en el sistema eléctrico que es instantáneo hoy. Pero hoy mismo, si se quiere, se puede hacer que no sea tan instantáneo, porque ya tenemos baterías con electrodos y polímeros, electrodos nanoestructurados y polímeros también nanoestructurados. Ya los tenemos, claro, vete a comprarla y métela en una subestación. Bueno, es que vamos a ver si evoluciona todo para que eso se pueda hacer, pero ya existen. Yo ya tengo en las manos una oferta con baterías de material nanoestructurado de 40 megavatios hora que reacciona en 20 milisegundos entregando a red en 20 milisegundos 1 megavatio. No veas tú el impacto de estas cosas en los vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico que convencionalmente conocemos de periódicos de televisión y de lo que encontramos por ahí, pues resulta que es como para echarse a reír o echarse a llorar, porque deberían de estar como algún vehículo muestra, en los cuales ya tienen baterías nanoestructuradas con polímeros funcionando con autonomías de 700, 800 kilómetros, pero claro, vete a comprarlo. La realidad de mercado es la que se impone lógicamente y la que va funcionando. Todo eso impacta en los sistemas de almacenamiento eléctrico, todo eso impacta en los sistemas de fotovoltaica, las nanocélulas estructuradas en las cuales se aprovecha el 90% de la energía incidente. Y, bueno, aparte de las células multicapa que dan eficiencias ya hoy comerciales superiores al 30%, multicapa que también se está empezando a utilizar tecnologías de nanoestructuración
Y entonces, bueno, pues vamos pasando a que efectivamente lo que decía al principio va cambiando el panorama. No podemos hablar hoy que la energía eléctrica no se puede almacenar, no podemos hablar, podemos decir que no se puede almacenar hoy de forma económicamente suficientemente rentable para tal, pero desde luego tecnológicamente está totalmente y absolutamente superado con sistemas prácticamente estáticos, si nos queremos olvidar de lo que es el almacenamiento de bombeo hidroeléctrico reversible o en neumático, lo que sea. Bueno, pues ¿a dónde vamos a parar con esto? Pues que el autoconsumo como puerta de entrada de las redes inteligentes, lo añado ahora porque se lo he oído a Fernando, pues verdaderamente tiene su sentido. Es que, vamos a decir, posiblemente el autoconsumo y los sistemas de generación distribuida vayan aumentando su introducción y su importancia en la medida que tengamos sistemas de almacenamiento eficientes, rentables. Pensad que estas baterías, estamos hablando de eficiencias carga-descarga, aparte de las decenas de miles de ciclos de duración, eficiencias del orden del 97 y el 98% en carga-descarga. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que hay verdaderamente el sistema regulador, la red y los sistemas de autoconsumo descentralizados, lógicamente. Quizá muy brevemente, yo no voy a hacer una presentación para ser un poco más rápido. Dos palabras de lo que es CENER. CENER es un centro tecnológico público cofinanciado por el Gobierno de Navarra y el Gobierno central, y que trabajamos en el desarrollo tecnológico de las energías renovables. Trabajamos en las áreas de eólica, solar térmica y termoeléctrica, solar fotovoltaica, biomasa, incluyendo biocarburantes, integración de energías renovables en la edificación y integración en red de energías renovables. Quizá una de las características de nuestro centro es que hemos hecho una apuesta muy importante por crear infraestructuras de ensayo y certificación, porque nuestra principal misión como centro tecnológico es dar soporte al sector industrial de las energías renovables, y en ese sentido pues hemos hecho, como digo, unos esfuerzos muy importantes en infraestructuras, algunas de las cuales, en concreto las de ensayo de aerogeneradores, pues son hoy digamos las más importantes del mundo, pero también tenemos esfuerzos importantes en infraestructuras de ensayo en el resto de las tecnologías. Y ahora estamos poniendo en marcha también una planta piloto para biocarburantes de segunda generación, de manera que nuestro trabajo, como digo, está muy focalizado al sector industrial. Somos un centro tecnológico, nosotros no hacemos investigación básica, hacemos investigación aplicada, certificación y ensayo de componentes eléctricos. Bien, una vez descrito lo que es CENER, si recuerdan, hay una de las áreas en las que les he comentado que estamos trabajando es la integración en red de energías renovables. Y dentro de este departamento, que históricamente pues ha estado haciendo sus aportaciones a trabajar en el tema de los huecos de tensión, la fotovoltaica, todos los problemas asociados a la integración, digamos, de las renovables en la red, hemos hecho un cambio estratégico en la actividad de este departamento para focalizarlo en el concepto de generación distribuida. Y dentro de la generación distribuida, nosotros en lo que nos hemos focalizado es en el concepto de las microredes. Quizá lo primero que habrá que decir es qué es una microred. Una microred es un conjunto de varios generadores distintos, normalmente un conjunto de sistemas de almacenamiento, si queremos que sea una microred que pueda funcionar en sistema aislado, y luego pues unas cargas, que es la aplicación a la cual esta microred está dando servicio, ¿no? Yo creo que esa es una de las características de cómo se constituye una microred. Y la microred como tal puede funcionar tanto conectado a la red como un generador o autoconsumidor más, o en un sistema aislado. También las microredes están conceptuadas para funcionar en sistemas aislados. Evidentemente, las microredes pueden funcionar en corriente continua, en corriente alterna o mixtas, ¿no? Eso hay diferentes tipologías y cada caso la aplicación definirá el concepto. Ventajas que tiene esto, pues bueno, son todas las ventajas añadidas y que ya se han mencionado mucho a lo largo de esta mañana de lo que es el concepto de generación distribuida. Yo creo que es una mayor eficiencia energética, se eliminan pérdidas, puesto que el consumo se produce justo donde se produce la generación, pero para nosotros como centro de energías renovables, y que nuestra misión es el desarrollo de las energías renovables, nosotros estamos mirando este concepto porque entendemos que las microredes
Su principal ventaja para nosotros es que permiten el desarrollo, una vez más, de las energías renovables. Se ha mirado esta mañana de que si ahora ya no hacemos huertos solares hay que buscar otros nichos de mercado, como el autoconsumo. Nosotros entendemos que las microredes suponen un nicho de mercado importante para las energías renovables por su propio concepto de generación distribuida y de utilizar diferentes sistemas de generación que eventualmente pueden ser complementarios, ¿no? De manera que ese es un poco el concepto de microred. Y en ese sentido hemos hecho en CENER un proyecto que ya está en marcha, ya hemos construido una microred que está dando servicio real, es decir, nosotros es una infraestructura que tiene un propósito doble. Por un lado, damos un servicio real de alimentación eléctrica, en este caso a las cargas de alumbrado del polígono industrial, donde tenemos nuestro laboratorio de ensayo de regeneradores, pero además la hemos concebido con el propósito de que sea una instalación multipropósito para servir de banco de ensayos de diferentes componentes y sistemas asociados a microredes y generación distribuida. En concreto, nuestra microred consta de un sistema fotovoltaico de 25 kilovatios, un mini generador de 50 kilovatios, tendremos una microturbina de gas y un generador diésel, eso como sistemas de generación. Y como sistemas de almacenamiento tenemos un sistema convencional de baterías de plomo ácido. Tenemos un sistema muy novedoso de una batería de flujo, que es un concepto novedoso, que son baterías en las cuales el electrolito pues es movible y por lo tanto produce una mayor capacidad de almacenamiento. Esta batería en concreto pues tiene una capacidad de 50 kilovatios durante 4 horas, 200 kilovatios hora, y tendremos también un banco de supercondensadores como sistemas de almacenamiento. Como ven, lo que se trata, por un lado, es de acoplar diferentes sistemas de almacenamiento con especial hincapié en el tema renovable, de sistemas de generación, y luego el concepto de los sistemas de almacenamiento, que entendemos que para todos los que trabajamos en el sector de las energías renovables siempre ha sido uno de los elementos que hemos identificado como aquellos elementos que permitirían un despliegue mucho mayor de las energías renovables, el disponer de sistemas de almacenamiento. La microred, como digo, está funcionando tanto en modo aislado como conectada a la red y como digo, aparte de estar dando una aplicación concreta, la tenemos concebida una vez más como una infraestructura de ensayos para probar allí diferentes componentes, tanto de generación como de almacenamiento. Desde luego, el principal reto tecnológico en el diseño de las microredes es el sistema de control. Fíjense ustedes que estamos hablando de diferentes sistemas de generación. Primero hay que hacer un diseño adecuado, un modelado del diseño de la microred en función de las condiciones y de la carga para diseñar los diferentes sistemas de generación renovable, en este caso solar, eólico. Y el principal reto tecnológico en el cual hemos estado trabajando en el diseño de las microredes, como se pueden imaginar, es todo el sistema de control. Evidentemente, los componentes que tenemos son componentes más o menos estándares y convencionales, pero donde está el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años ha sido en desarrollar, primero hacer un modelado adecuado de los diferentes sistemas de operación de la microred y finalmente desarrollar un sistema de control que permita optimizar en cada caso, en función de las cargas y de las demandas, la operación tanto de los sistemas de generación como de sistemas de almacenamiento. Existen otros retos tecnológicos en las microredes, antes se ha mencionado. Evidentemente, todo el tema de protecciones pues hay que tenerlos en cuenta, porque estamos hablando de sistemas que pueden trabajar, como digo, en sistemas aislados. Pero quizá también hay otros retos, que son los retos regulatorios. Se ha hablado esta mañana largo y tendido en una sesión pues, que me ha parecido muy apasionante, sobre todo el aspecto regulatorio. Muchos de los aspectos que se han mencionado esta mañana también aplicarán a las microredes. En la medida que una microred funcionando conectada puede estar vertiendo energía a la red eléctrica, pues todo lo que se ha hablado del autoconsumo en cuanto a mecanismos de regulación pues también aplican a las microredes, ¿no? Bien, eso es el principal apuesta que hemos hecho. En el tema de las Smart Cities, sociedades inteligentes, tenemos también en perspectiva un proyecto que todavía estamos en fase de definición, de utilizar un pequeño pueblo en el Pirineo Navarro, la ciudad de Isaba, de convertir una ciudad inteligente utilizando tanto sistemas de generación renovable como incluso yendo a sistemas de movilidad en base a coches eléctricos, etcétera. Y, como digo, ese es el elemento fundamental donde estamos trabajando dentro de CENER, en el área de la generación distribuida.
Yo, desde luego, comparto lo que se ha dicho aquí a lo largo de esta mañana. Yo creo que el paradigma eléctrico está cambiando. Yo creo que los sistemas centralizados van a ser cada vez más sustituidos por sistemas de generación distribuida. La Unión Europea, como seguramente todos ustedes saben, ha establecido un objetivo ambicioso a través de su plan, el conocido como el SET Plan, el Plan de Estrategias Energéticas de Tecnología, y en ese SET Plan tanto la generación distribuida como las ciudades inteligentes forman parte de uno de los principales elementos prioritarios. Y, por lo tanto, lo que estamos haciendo desde CENER es empezar a poner a disposición del sector y del conocimiento pues, infraestructuras y proyectos concretos que nos permiten ver en tiempo real, en condiciones reales, cómo funcionan estos sistemas de generación distribuida. Yo creo que me está mirando el moderador, yo no sé si porque estamos ya un poco todos cansados, y en ese sentido pues le voy a hacer caso. Yo no quiero extenderme más, simplemente agradecerle su presencia y recordarles que estamos evidentemente ante un cambio de modelo energético y estamos en este momento dando los primeros pasos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. No quería yo presionarte más de la cuenta. Bueno, la verdad es que